Buenas tardes, un cordial saludo al señor patrullero Manuel Darío Vivas, tutor de la materia de investigación de accidentes de tránsito. Soy el patrullero William Marino Orozco, integrante de la seccional de tránsito y transporte Magdalena Medio. Laboro en el UNIR 2 de Puerto Araujo. Mi tiempo en la institución son 6 años. Hoy quiero empezar esta charla aclarando o definiendo qué es un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito es un suceso que altera el orden de las cosas, originando involuntariamente lesiones o muertes en las personas y daños a objetos. De acuerdo con el concepto en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, en su artículo 2, el accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento. Existen normas que rigen y se aplican dentro del accidente de tránsito, como son la Ley 599 del 2000, la Ley 906 del 2004, la Ley 1142 del 2007, que modifica la Ley 906, la Ley 1153 del 2007 de pequeñas causas, la Ley 769 del 2002, la Ley 640 de conciliación, la Ley 1098 del 2006 de infancia y adolescencia, la Resolución 4040 del 2004 de accidente de tránsito, la Ley 1814 del 2005, la que modificó la Resolución 4040, y la Resolución 06020 del 2006, Manual para diligenciar informes de tránsito, y la Resolución del Manual de cadena de custodia. Diría yo que existen 3 tipos de accidentes, los cuales son con daños, heridos o muertos. Un accidente con daño es cuando se hayan presentado daños a bienes, muebles o inmuebles o hasta moviendo. Con herido es cuando se presentan daños materiales y tenemos lesionados. Con muerto es cuando hay muertos heridos o estos se presentan combinados con daños materiales. Existen varias clases de accidentes, pero diría yo que las principales son con choque, atropello, volcamiento, caída de ocupante, incendio u otros. Cuando vamos a hablar de las fases de accidente, son 3 fases, que son la fase de percepción, fase de decisión y fase de impacto. La fase de percepción es, llámese conductor o peatón, donde percibe un riesgo y lo comprende como un peligro. La fase de decisión es la reacción que tiene la persona frente al estímulo del inminente peligro o accidente. Y la fase de conflicto es la fase en la que se divide el accidente de tránsito y es el momento en el que se produce físicamente el accidente. En cuanto a la investigación de accidentes de tránsito, hay algo muy especial, que es el manejo en el lugar de los hechos, o cuando se tiene también dentro del accidente actuaciones en casos de infracción penal, cuando hay lesionados o muertos, y actuación en casos de solo daño. En un caso de solo daños, ¿qué haríamos? Llegaríamos al lugar donde se presentaron los daños a los vehículos, muebles o inmuebles o semovientes, y la obligación de los conductores es permitirnos tanto documentos personales como documentos del vehículo y demás seguros a que se refiere la ley, para mirar a ver si están en regla. Motivo por el cual el agente de tránsito que atienda, que hubiere conocido un accidente, remitirá a más tardar dentro de 24 horas siguientes el respectivo informe al organismo de tránsito competente o al centro de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. Diría yo que cuando tenemos casos de infracción penal debemos tener en cuenta un paso muy importante, que es la protección, preservación y entrega del lugar de los hechos. Pero primero que todo, con esa protección, preservación y entrega al lugar de los hechos, debemos verificar que si en este caso hay personas lesionadas y que las podemos remitir a algún centro asistencial con el fin
de salvar su integridad física, lo podemos hacer, pero sin descuidar el lugar de los hechos. En este caso, también cuando realizamos la protección, la preservación del lugar de los hechos, debemos tener en cuenta una observación muy buena a ese lugar, un análisis de la vía, las características del lugar donde se presentó el accidente, como son el sector, zona, diseños viales. Diría yo que cuando atendemos un accidente de tránsito nos podemos encontrar varias huellas en la vía, como son la huella de frenado o desaceleración, huella de arrastre metálico, huella de arrastre de llanta, huella de derrape, huella de trayectoria, huella de aceleración, huella de velocidad crítica o en curva. ¿Listo? También debemos tener un análisis e inspección a los vehículos. Ya este punto pues diría yo que lo realiza un investigador, donde puede examinar la estructura del vehículo y los sistemas del mismo, al fin de ubicar el primer lugar de impacto. Hablamos cuando decimos que debemos realizar un análisis de los participantes en accidentes de tránsito. Los lesionados en conductor, pasajero, en esta se presentan mecanismos de lesión en colisión frontal, mecanismos de lesión en colisión trasera y determinación de trayectoria pre y post-impacto del peatón. Si vamos a hablar del diligenciamiento de informes de accidente, en este punto se debe tener mucho cuidado, ya que debemos dejar plasmado la mayoría de la información que nos pide este informe, con el fin de dejar todos los datos plasmados para cualquier investigación penal o disciplinaria que se pueda presentar. Ahora hablaremos otra parte muy indispensable dentro de este módulo de la investigación de accidentes de tránsito, como es la topografía. ¿Qué tiene la topografía? La topografía tiene como objeto medir extensiones de tierra, tomando datos necesarios para poder representar sobre un plano o escala su forma y accidente. Es el arte de medir distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre, medir ángulos entre rectas terrestres y localizar puntos por medio de distancia y ángulos previamente determinados. Los métodos que se utilizan para la realización del plano, para la fijación y documentación de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, se puede desarrollar esta actividad. Existen dos métodos por el cual el policial puede realizar la fijación, y ya con los conocimientos previos a lo que hace referencia al artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906, elementos materiales probatorios y evidencias físicas. El uniformado está en capacidad de efectuar la fijación con los siguientes métodos, así: método de coordenadas cartesianas o métodos por triangulación. Seguidamente hablaremos de los puntos de referencia. Es un elemento físico. Por lo general se encuentra dentro de la escena. Se caracteriza por ser fácilmente identificable, de fácil acceso, y se emplea para fijar las medidas tanto horizontales como verticales que le corresponden a cada una de las evidencias o elementos materiales probatorios, los cuales se encuentran en zona urbana y rural. Estos puntos de referencia nos sirven para fijar el lugar del accidente, y de igual forma todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que allí se encuentran, esto para lograr una plena identificación del siniestro, para dar mayor claridad a la investigación. También debemos tener en cuenta la medición de la vía. Para ello se usa la planimetría, en este caso el ancho de vía. Como la sección transversal de una carretera es un punto de esta, es un corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite definir la posición y dimensiones de los elementos que forman la carretera en el punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural
punto correspondiente a cada sección. Los elementos que integran y definen la sección transversal son como corona, calzada, bermas, carriles, cunetas, separadores y andén. Para finalizar este módulo de gran importancia por nuestra labor en tránsito y transporte, hablaremos de la reconstrucción física. ¿Qué tiene como fin describir? Las leyes de Newton que permiten explicar el porqué, el movimiento de un cuerpo. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta la causa que lo produce. La dinámica o estudio de las causas del movimiento de los cuerpos se rige por 3 leyes formuladas por Isaac Newton. Por eso se le llaman también leyes de Newton. Estas leyes son la ley de la inercia, la ley de la masa o la ley fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción. Amigos, por el cual ya hemos culminado este pequeño resumen, doy gracias a la atención prestada y nos veremos en una presente ocasión. Muchas gracias.